9 de la mañana, 13 minutos, y bueno, uno imagina, porque aparte tienen muchos amigos en el sector turístico, la ansiedad que debe estar generando esta situación, que estará determinando que luego del Consejo de Ministros seguramente los uruguayos conozcamos algunas medidas que, bueno, todos imaginamos van a ser restrictivas por la situación de los números de la pandemia en nuestro país. Vamos a hablar con el subsecretario del Ministerio de Turismo, con Remo Monseglio, que me imagino también, obviamente, debe estar compartiendo, además de la preocupación por la situación sanitaria, esa ansiedad ante una inminente llegada de una semana de turismo que puede verse muy afectada por lo que han sido estos últimos números, que veremos qué decisiones hace que el gobierno deba llevar adelante. Remo, primero que nada, muchas gracias por aceptar este contacto. Buenos días y bienvenido a Arriba Gente. Buenos días, Humberto. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Y como bien lo decías, de alguna manera, por definirlo con un titular, yo creo que la gente del turismo, incluido nosotros, estamos en el Ministerio, estamos en una tensa calma, esperando las medidas con la confianza que nos da el grupo de asesores científicos, el ministro Salinas y fundamentalmente el presidente de la República, que obviamente ya ha pasado y hemos pasado junto a él instancias como esta, porque esto me recuerda muchísimo a marzo del 2020 y por lo tanto las medidas que se tomen nos van a tener a nosotros en primera línea aplicándolas y ayudando justamente al resto de la gente del turismo aplicado. De todas maneras, Remo, hay que recordar, en aquel momento, mucho han cambiado obviamente las cosas en un año, y desde el punto de vista económico sabemos el golpe durísimo que ha significado para el sector turístico. En aquel marzo del 2020, cuando se acercaba la Semana de Turismo, lo que se procuraba era un movimiento cero y se invitaba a todas aquellas personas a que se quedaran en sus casas, que no fueran a los lugares turísticos, porque ya nos íbamos a encontrar más adelante. La situación hoy cambia. ¿Cuál es el nivel, por ejemplo, de reservas y de ocupación que ya presenta esta Semana de Turismo a nivel de los diferentes corredores que tiene nuestro país? Voy a hacer una pequeña corrección, Humberto. Sí. En búsqueda del rigor histórico. La temporada de Semana Santa de 2020 venía normal, obviamente con cautela, había reservas en todos los hoteles del país, no una explosión de reservas, pero había. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? Pocos lo recuerdan. Hubo 3 o 4 hoteles, uno en particular en Punta del Este, que empezó a sacar una publicidad masiva a través de internet. Tú sabes que hoy, poniendo dinero en algunas plataformas y en algunas redes, podés generar un impacto impresionante. Y ese hotel en particular promocionaba pasar la cuarentena haciendo cabalgatas, bicicleteadas y demás. Situación que fue reflejada por todos los medios de comunicación, principalmente por la televisión. Y eso generó en aquel momento una alarma tremenda. El presidente de la República llamó al ministro de Turismo, el ministro de Turismo me llamó a mí para que saliera a cortar esa situación, porque obviamente yo conocía a todos los actores, era más que nada hoteleros de distintas zonas del país. Había uno en Punta del Este, un par en Salto, la zona termal, y otro que no recuerdo dónde, y eso generó que tuviéramos que pasarnos al otro extremo a pedirle a la gente que no saliera porque evidentemente no se había comprendido el mensaje. Claro. Hoy, como dices, la situación es diferente. Hubieron 2.700 personas reportadas anoche como contagiados, el tema realmente es grave y yo pienso que de alguna manera las medidas que se van a tomar van a ser bastante parecidas a las que se pudieron tomar en aquella oportunidad, porque conociendo justamente la actuación del Consejo de Ministros y del presidente en particular, creo que van a buscar justamente tener un parate a este crecimiento exponencial que es incontenible si no se toman esas medidas. Buen día, Monseglio. Entonces, el Ministerio del Interior está preparando la elaboración y difusión de un mensaje similar al de marzo del año pasado.
pidiéndole a las personas que no salgan de vacaciones en la semana de turismo? Lorena, buen día. El Ministerio del Interior no sé. Perdón, de turismo. Recién estábamos con el director de convivencia del Ministerio del Interior y me quedó ahí el chip cambiado. Ministerio de Turismo, por supuesto. Esto forma parte de la tensa calma a la cual me refería. Todos estábamos obviamente ansiosos y nerviosos. Nosotros estamos expectantes, sabiendo que las medidas siempre van a apuntar a lo mejor para la sociedad. Y en este momento, justamente, si hoy pudiéramos hacer un llamado, es a todo el mundo a unirnos, a estar justamente consustanciados con una situación que nadie buscó, porque ahora no es momento de cobrarse cuentas ni nada que se parezca, porque todos sabemos en qué lugar estuvo cada uno durante este año. Todos sabemos que hubo extremos donde hubo gente que llama todavía en esta semana a no cumplir con el uso de tapabocas, con una serie de medidas que hasta un niño de 3 años las entiende. Entonces, digo, ahora es un momento de una tregua y de decir, bueno, vamos a confiar en la asesoría del GACH, vamos a confiar en nuestro ministro de Turismo, con todo un equipo de profesionales que tiene trabajando con él, y fundamentalmente la decisión final del presidente de la República, que ya nos ha llevado a tan buen camino que durante la gran mayoría de este tiempo hemos sido ejemplo en el mundo del manejo de la pandemia primero, pero siempre encontrábamos en el camino siempre una piedra, que bueno, que era casualidad, que era publicidad. Después, cuando las vacunas, que tendríamos que haber hecho esto, que no iban a llegar, que estábamos atrasados, que había que pedirle ayuda a países que hoy no tienen vacuna, y estamos hablando de países de la región, que se nos decía que teníamos que pedirles vacunas prestadas a ellos y demás. Hoy no tienen vacunas para ellos. Hoy estamos segundos en vacunación en Sudamérica, después de Chile. Chile, que por otra parte el otro día estuve en una larga conversación con su viceministro de Turismo y con el cual conveníamos en algo, que yo creo que es el mensaje que queremos mandar desde el Ministerio de Turismo, porque se habla de pasaportes sanitarios, de gente que venga con certificado de vacunación y que finalmente puedan entrar. ¿Saben cuál es la única salvación del turismo a nivel nacional y les diría que a nivel mundial? Que nosotros nos concienticemos que tenemos que estar vacunados, porque si logramos la inmunidad de rebaño, si la mayoría de la gente en Uruguay estamos vacunados, después vamos a poder dejar entrar a otra gente. Porque si hoy nos dicen y justifican que podría entrar una persona que ya tiene las 2 dosis de vacuna o que ya pasó por la enfermedad, eso no nos garantiza que esa gente que quisiera entrar pueda ser portadora del virus y a su vez pueda contagiar, aún estando vacunado. O sea, nuestra verdadera salvación, nuestro norte, nuestro horizonte, es que la gente se vacune. Y por eso que estos minutos sean también un llamado a la responsabilidad a todos los colectivos, inclusive aquellos que quizás con mayor responsabilidad, como los docentes, que creo que deben vacunarse todos los posibles, la gran mayoría. Bien, Monseglio, ojalá que todos los sociales. Ese mensaje está claro y sin lugar a dudas va a tener un rol fundamental, sobre todo en algunos meses. Concretamente, para que nos quede una idea clara, ¿va a haber un pedido a la población a moverse lo menos posible en Semana de Turismo? Cuando el propio ministro de Turismo habló de que ya había reservas del 100% en algunas zonas del litoral, termas, ¿va a haber un llamado en ese sentido, digamos, a bajar la movilidad y que la gente no salga de turismo? Le pregunto porque es algo muy importante para quien viene planificando eso, las familias, pero también para los puestos de trabajo que significan, ¿no? No, por supuesto, Lorena, lo vamos a saber hoy, eso punto 1. Punto 2, las reservas, sobre todo en la zona termal, son reservas que se hacen con largo tiempo de antelación, porque los cupos son limitados, eso es lo que explica que están al 100% de reservas. Lo que les puedo decir que anoche recibí el llamado de 2 de los gerentes hoteleros más emblemáticos del país. Uno acá de Montevideo, un 5 estrellas, y otro 5 estrellas en el norte. Son ellos los más preocupados porque la gente tome responsabilidad. Los que trabajamos en turismo, trabajamos con gente y sabemos de la sensibilidad que todas estas cosas provocan. No es solamente la economía, sino también la responsabilidad de que somos uruguayos y tenemos que propender
justamente a que esta pandemia pase y que tengamos la menor cantidad de bajas posibles. Así que bueno, esperaremos con confianza. Como siempre digo, la gente del turismo tenemos la obligación de ser optimistas, la tranquilidad de que trabajamos con gente que hemos superado muchísimas crisis y que seguramente también con la ayuda y con el compromiso de todo el pueblo uruguayo vamos a superar también esta. Más allá de los anuncios que se puedan hacer hoy, bueno, se viene el invierno, está esta realidad que obviamente probablemente muchas personas tomen decisiones de no salir, ¿no? De quedarse en casa. ¿Qué golpe significa esto para el sector turístico de nuestro país, que era uno de los más afectados, es uno de los más afectados, si no es el más afectado de los sectores de la economía, ¿no? Por la pandemia? Lorena, yo no sé las medidas que se van a tomar, no puedo evaluar el golpe, el golpe. ¿Qué sucede? Si realmente nosotros vamos, por ejemplo, a la zona termal, que estamos hablando que en estos momentos tiene alto requerimiento de lugares para alojarse, no ha habido un solo reporte directo de un contagio en un centro termal. O sea que si realmente contenemos toda esa gran movilidad y nos ceñimos a lo que son los protocolos en cada una de las empresas, que en el aspecto del turismo quiero decir que el cumplimiento ha sido en un altísimo porcentaje. Realmente tenemos muy pocas denuncias de emprendimientos turísticos que no hayan cumplido con los protocolos. Así que repito, no puedo adelantarme a medidas que no sé cuáles son. Lo que sí les puedo decir que la familia del turismo, porque el ámbito turístico, todo está esperándolas para cumplirlas a rajatabla, porque nosotros sabemos que esto no termina acá y debemos tomar con responsabilidad absolutamente todas las medidas que tome el gobierno para solucionar este tema a la mayor brevedad posible. Vamos a ser de los primeros países en el mundo que vamos a terminar nuestra vacunación a nivel total de toda la población. Esperemos que todos nos vacunemos. Esperemos realmente lograr esa inmunidad de rebaño que, como decía al principio, es realmente lo que nos va a dar la tranquilidad absoluta de que el turismo vuelva a la normalidad en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Remo. Un abrazo a la distancia y bueno, obviamente compartimos la misma ansiedad que todos los uruguayos por saber las futuras medidas. Así hemos estado dialogando con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, en la mañana de